Ok, en la reunión anterior nosotros habíamos hablado sobre la epidemiología de la muerte súbita y habíamos analizado las diferentes patologías que son capaces de matar súbitamente al paciente. Hoy vamos a hablar un poco de fisiopatología y de por qué insisto en el hecho de que la muerte súbita no debe ser un fenómeno inesperado por el cardiólogo. Y no solo no debe ser un fenómeno inesperado, sino que debe ser un fenómeno absolutamente prevenible. La muerte súbita es una mesa con tres patas. No hay mesa que se sustente con una sola pata, con dos patas, sino que básicamente por lo menos necesitamos tres puntos de apoyo para sustentar una mesa. Y entonces hablamos de fibrosis miocárdica, eh, aumento del estrés parietal, hablamos de trastornos y mutaciones genéticas, hablamos de modificaciones histológicas miocárdicas, y todo esto fundamentalmente conforma lo que nosotros vamos a denominar sustrato para la ocurrencia, para que ocurra una muerte súbita, es decir, la cicatriz miocárdica. Otros fenómenos, las otras patas de esta mesa de la muerte súbita son la modulación hiperadrenérgica, la sobrecarga simpática que definitivamente genera heterogeneidad de los periodos refractarios, desorganización eléctrica miocárdica y eventualmente arritmias potencialmente mortales y fibrilación ventricular. La tercera pata de la mesa fundamentalmente habla de la capacidad del miocardio para despolarizarse de manera ectópica. Es decir, estas tres cosas son los tres puntos que yo tengo para obtener muerte súbita. Lo que yo debo hacer fundamentalmente es quitarle patas a esta mesa, quitarle sustrato, quitarle sobrecarga adrenérgica, quitarle automatismo, es decir, el aumento del vagotropismo de este corazón. Entonces, el riesgo, por ejemplo, luego de un infarto de miocardio, de muerte súbita, devienen de la inestabilidad eléctrica, que fundamentalmente ocurre por activación del sistema nervioso central, por cicatrices miocárdicas y por modulación electrotónica, disfunción ventricular izquierda e isquemia. Vamos a ver cuáles son las tres patas entonces de esta mesa y cómo los precursores desencadenantes y modulantes de la muerte súbita son el estrés, trastornos iónicos, arritmias, embolismos, sobrecarga del sistema nervioso autónomo, marcadores y ritmo circadiano, eh, llevando al paciente a arritmias ventriculares, R sobre T, pausas, taquicardias ventriculares marcadas. Empecemos por el primer elemento que nos permite pensar que nuestro paciente va a morir súbitamente. Y este primer elemento claramente es la presencia de un corazón estructuralmente dañado. El 50 al 55% de los pacientes que mueren súbitamente tenían este fenómeno cicatrizal, este fenómeno de sustrato, que justifican la muerte súbita. Entonces, muerte súbita e isquemia. Vamos a entender este fenómeno en particular. Si nosotros analizamos la forma que tiene el miocardio de conseguir energía, fundamentalmente la oxidación de la glucosa provee solamente entre el 10 y el 40% de la energía cardíaca. Definitivamente es el pasaje metabólico más eficiente para conseguir ATP, porque la relación ATP-oxígeno es de 3, que por cada molécula de oxígeno yo tengo 3 ATP.
La glucosa se transforma en piruvato, de ahí en acetil-CoA y energía para el corazón. Pero la beta-oxidación a nivel miocárdico es probablemente la fuente de energía más importante. Provee entre el 60 y el 90% de la energía de manera menos eficiente, pero requiere más oxígeno que la glucólisis anaerobia, dado que un mol de oxígeno es capaz de producir 2,6 ATP en vez de producir 3 ATP por vía de la glucólisis aeróbica. La oxidación de ácidos grasos transforma y produce acetil-CoA. Este acetil-CoA es el que ingresa en el ciclo de Krebs generando la energía. Ahora bien, ¿qué le pasa a un miocardio enfermo? ¿Qué pasa cuando un paciente está isquémico y el metabolismo cardíaco está al límite? Definitivamente la falta de oxígeno obliga al metabolismo cardíaco a aumentar la producción de ácidos grasos y acetil-CoA. El tema es que el aumento de la beta-oxidación, de la oxidación de ácidos grasos, produce más ROS, produce más especies reactivas de oxígeno, peroxidación, con mayor inestabilidad metabólica. Por otro lado, la falta de oxígeno le obliga a la glucosa a no seguir la vía del piruvato, sino que básicamente a seguir la vía del lactato con acidosis celular, sobrecarga de calcio y daño celular. Estos fenómenos finalmente hacen que el paciente no solo tenga un estatus de estrés oxidativo, sino que tenga una menor disponibilidad de energía con disfunción contráctil muy marcada e inestabilidad eléctrica. Claramente hay un desequilibrio entre carga y energía en estos cuadros, donde la carga es mucho mayor que la energía para poder hacer frente a esa carga, y en función de esto o a esto llegamos por hipertensión, estenosis aórtica, valvulopatías o cardiomiopatías, y a esto también llegamos mediante insultos cardíacos como la cardiopatía isquémica, el infarto de miocardio, la cardiomiopatía y la miocarditis. Todas estas cosas nos llevan a este desbalance. Ahora, este desbalance, como dijimos, va a inducir a estrés oxidativo y va a generar también inflamación y activación neuroadrenérgica. El estrés oxidativo, los procesos proinflamatorios, aumento de factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la activación neurohormonal con aumento de la noradrenalina, la angiotensina 2 y de la endotelina, nos van a llevar a una disfunción endotelial sistémica y a una disfunción miocárdica. La disfunción endotelial sistémica, renal, muscular, pulmonar, va a generar o va a contribuir aún más a la falla hemodinámica, entrando entonces en un proceso retroalimentado. La disfunción miocárdica con reducción de la contractilidad, una economía del calcio alterada, muerte cardiomiocítica, va a contribuir al insulto miocárdico, también generando un proceso retroalimentado que nos lleva a la insuficiencia cardíaca y a la muerte súbita por un proceso de retroalimentación positiva que nosotros debemos estar en condiciones de identificar y de detener. La tensión parietal, cuando un ventrículo aumenta su presión de fin de diástole, aumenta su poscarga y aumenta su consumo de oxígeno. Es decir, ya teníamos un ventrículo con una capacidad para la producción de energía limitada. Y ahora a eso se le suma un ventrículo distendido en el cual por ley de Laplace aumenta la tensión parietal, aumentando el consumo
hay un déficit de producción y hay un aumento de consumo. Hipoxia más hipertrofia más consumo de oxígeno genera aún más hipoxia por estos mecanismos de retroalimentación que acabamos de mencionar. Entonces, la muerte súbita básicamente se da porque el tejido está injuriado e interpreta que debe repararse. Cuando el daño, el insulto miocárdico se produce, se activa a nivel subendotelial e intersticial muscular cardíaco la producción de TGF-beta 1 del Transforming Growth Factor Beta. Este Transforming Growth Factor Beta, fundamentalmente inducido a través de las IF y la hipoxia, genera una enorme producción de especies reactivas de oxígeno con una hiperplasia celular y una hipertrofia celular. Entonces, habiendo una modificación progresiva del estrés parietal, aumenta la isquemia, aumenta el TGF-beta, aumenta la modificación progresiva de la calidad histológica del miocardio, dando entonces lugar a la muerte súbita. El TGF-beta producido por este estrés, por este desequilibrio, carga, energía del corazón, activa a los macrófagos, a los fibroblastos, induciendo depósito de colágeno, a todo el sistema inmunológico, generando un proceso inflamatorio muy marcado, y a los cardiomiocitos, generando hipertrofia y desdibuja de esta manera la matriz intersticial. Este ciclo retroalimentado nos lleva finalmente a la muerte súbita. El TGF-beta, luego de un infarto, va a generar o va a ser junto con la aldosterona una causal importante de cambio en la arquitectura cardíaca. Aquí vemos cómo el TGF-beta, gracias a la acción de los fibroblastos, desorganiza significativamente la estructura de la célula miocárdica, haciendo al músculo cardíaco mucho menos eficiente para la contracción. Entonces, la angiotensina 2, aumento de LDL colesterol y el estrés oxidativo y el cortisol van a inducir la producción de TGF-beta y la desorganización histológica miocárdica. Esto lo podemos prevenir con antagonistas de la enzima convertidora, con estatinas y con antagonistas de los mineralocorticoides, específicamente espironolactona, espleronone, finesterone. Fibrosis es más apoptosis, es más hipertrofia y es remodelación cardíaca. En cuanto a los inhibidores de la aldosterona, van a prevenir fundamentalmente el depósito de colágeno miocárdico y van a impedir la fibrosis tanto del miocardio como de la válvula. Los inhibidores de la aldosterona van a evitar que el individuo recupere demasiado sodio, perdiendo potasio y magnesio, es decir, van a evitar la hipomagnesemia y van a evitar la recuperación de volemia a través de la reabsorción de sodio, hecho que va a terminar reduciendo el estrés parietal, reduciendo la activación neuroadrenérgica y mejorando la función cardíaca. Los inhibidores de la aldosterona lo que evitan fundamentalmente es lo que nosotros conocemos como daño secundario por remodelación del músculo cardíaco, evitando significativamente la incidencia de muerte súbita. No fue una sorpresa cuando hace muchos años el Rales, que básicamente randomizó
espironolactona contra placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca, tuviera una reducción muy importante de los eventos arrítmicos, con reducción importante de la muerte súbita, tan importante cuanto la reducción de la progresión de la insuficiencia cardíaca. La reducción por RR del riesgo relativo con los inhibidores de la aldosterona fue del 30%, junto con la terapia estándar de la insuficiencia cardíaca, logrando una mucho mejor sobrevivencia que aquellos que fueron tratados sin bloquear la aldosterona. Entonces, lo primero que queda claro es que el primer tratamiento para prevenir la muerte súbita no es el tratamiento para la muerte súbita, no es un antiarrítmico, no es un desfibrilador. ¿Sí? Bien, el control de la presión arterial, la reducción de la carga isquémica del miocardio, mantener el ritmo sinusal, regresar las alteraciones estructurales y funcionales del miocardio y evitar la taquicardia, son los caminos estratégicos que hacen que nuestro paciente tenga menor probabilidad de sufrir muerte súbita. La sobrecarga crónica de volumen va a desorganizar eléctricamente la fibra miocárdica por depósito de colágeno. Es como que instala en el músculo cardíaco cables eléctricos que van a generar fenómenos de reentrada. Esto aumenta el automatismo de las fibras de Purkinje, generando este fenómeno de trigger, esta actividad de autodespolarización que finalmente nos va a llevar a la muerte súbita. Como dato anecdótico, el TGF-beta, fundamentalmente por aumentar las fibras colágenas, es comúnmente utilizado en cosméticos para evitar las arrugas. ¿Preguntas hasta acá? No, doc. Bien. Entonces, isquemia es igual a muerte súbita. Y de esto no hay ninguna discusión. La isquemia como fenómeno facilitador de la muerte súbita está claramente probada. Evidentemente, para evitar la muerte súbita, yo tengo que evitar la isquemia. El primer tratamiento para prevenir la muerte súbita no es el tratamiento antiarrítmico para prevenir la muerte súbita. En este caso, es revascularizar al paciente de manera completa, de manera completa. Las cirugías versus el tratamiento médico en disfunción ventricular severa y en cuanto a particularmente el análisis de la muerte súbita, como ustedes saben, fue evaluado en el Stitch. En conclusión, este estudio pone de manifiesto que la cirugía coronaria en pacientes con disfunción ventricular tiene beneficio en la reducción de la mortalidad con un número necesario de 14 pacientes a ser tratados para reducir una muerte. Es decir, por cada paciente revascularizado de manera completa y por vía quirúrgica, salvo una muerte de cualquier causa. Y 11 pacientes revascularizados salvan una muerte súbita claramente de origen cardiovascular, de origen cardíaco. Probablemente este beneficio a corto plazo se licúa frente al riesgo inherente del procedimiento. Por eso, cuando analizamos el Stitches, que evaluó la evolución de estos pacientes a 10 años, claramente la revascularización completa por cirugía de revascularización miocárdica redujo la mortalidad respecto al tratamiento médico conservador. Si hablamos del tiempo y la conveniencia de la colocación de un cardiodesfibrilador, ¿es realmente la solución? Este artículo, ya viejito, ¿sí? Lo que hizo fue implementar la colocación de desfibriladores en pacientes de alto riesgo de arritmia ventricular después
de una cirugía coronaria. Y fundamentalmente comparó la mitad de los pacientes, que todos ellos habían sido revascularizados por vía quirúrgica, dos grupos, uno con CDI y el otro con control, sin CDI. Pacientes con enfermedad coronaria, candidatos a CRM, fracción de eyección de menos del 35% y electrocardiograma de señal promediada anormal. Entonces compararon, todos bien revascularizados, aquellos con desfibrilador y aquellos sin desfibrilador, todos isquémicos necróticos, todos con menos del 35% de FEI. La sobrevida no mejoró con el implante profiláctico de CDI en el momento de realizar la CRM. En estos pacientes se explica que la revascularización, es decir, el haber relevado la isquemia fue definitivamente el procedimiento estratégico más importante para prevenir la muerte súbita. ¿Por qué? Porque rompimos este ciclo retroalimentado de muerte súbita. El primer tratamiento para prevenir la muerte súbita no es el tratamiento para prevenir la muerte súbita específico con antiarrítmicos o con desfibrilador. La cirugía de revascularización miocárdica en pacientes con enfermedad isquémico-necrótica obviamente tiene indicaciones tipo 1. Nosotros ya las discutimos ampliamente cuando vimos cardiopatía isquémica, con lo cual no me voy a extender. Un pequeño homenaje a nuestros mayores, a nuestros médicos latinoamericanos que han cambiado la historia, y en particular a René Jerónimo Favaloro, que nació en La Plata el 12 de julio de 1923 y murió el 29 de julio del 2000. Básicamente fue el que diseñó y puso en marcha por primera vez el bypass aorto coronario y publicó las técnicas de revascularización miocárdica por primera vez en el mundo. New York Times dijo que el doctor Favaloro fue el primero en que sistemáticamente logró de alguna forma romper este ciclo vicioso de la muerte súbita a través de la revascularización. Otro fenómeno importante es la vulnerabilidad miocárdica, es decir, el sustrato, del cual vamos a hablar en 5 minutos. ¿Preguntas hasta acá? No, doc. No. No, Bien. no, doc. Bien. ¿Qué pasa con la muerte súbita y el tono adrenérgico? Otro tema extremadamente importante que debemos nosotros analizar. Sabemos que aquellos pacientes que tienen más de 70 de frecuencia cardíaca tienen mayor incidencia no solo de muerte súbita, no solo de progresión de la insuficiencia cardíaca, sino que también mayor incidencia o mayor necesidad de revascularización. Este estudio es muy interesante, es un estudio hecho por japoneses que intentaron estudiar histológicamente con técnicas de biomarcación de iodo 123 a los miocardios que habían tenido muerte súbita. Y fundamentalmente demostraron que hay un aumento del tono simpático en el miocardio, y este aumento del tono simpático juega un rol fundamental en la presencia de muerte súbita. Lo que hicieron ellos fue entonces biomarcar las terminales colinérgicas y catecolaminérgicas, miocárdicas, demostrando que definitivamente el miocardio de aquellos que habían muerto súbitamente tenía una sobrecarga
simpática importante. ¿Qué pasa con la activación simpática? Lo primero que ocurre con la activación simpática es una inhibición parasimpática, ¿sí? Una vez que la injuria miocárdica se ha producido, fundamentalmente hay una atenuación o inhibición de los reflejos cardiovasculares con una reducción parasimpática y una sobreexcitación simpática muy marcada. A esto le siguen dos fenómenos importantes. Primero, el aumento de la estimulación neurogénica de la médula suprarrenal con el aumento de las catecolaminas circulantes y la sobrecarga simpática por vía neurogénica, no neuroendocrina como ocurre en la médula suprarrenal, sino neurogénica, induciendo una estimulación de todo el sistema cardiovascular. Definitivamente los receptores simpáticos, como ustedes saben, son alfa-1 postsinápticos vasoconstrictores, alfa-2 presinápticos que al recaptar las catecolaminas tienen un efecto indirecto vasodilatador, y los receptores beta. De receptores beta, fundamentalmente periféricos en arterias, venas y músculo esquelético, beta 2 vasodilatadores, al igual que hay beta 2 bronquiales y uterinos, como ustedes bien saben, y los receptores a nivel cardíaco son beta 1 y beta 2, que resultan cronotrópicos positivos, dromotrópicos positivos, batmotrópicos positivos y dromotrópicos positivos. Definitivamente, la estimulación beta por parte de la epinefrina va a terminar generando un aumento de la disponibilidad de calcio citoplasmático, y este aumento del calcio citoplasmático aumenta la unión del calcio, que es esta pelotita de tenis que vemos aquí, con la troponina C, teniendo un efecto inotrópico positivo muy importante. Claramente, al tener un efecto inotrópico positivo, esto aumenta el consumo de oxígeno miocárdico, que, como dijimos, estaba en crisis. Al aumentar el consumo de oxígeno miocárdico, aumenta el estrés oxidativo y aumenta la heterogeneidad de los periodos refractarios miocárdicos, generando muerte súbita. Por lo tanto, el primer tratamiento para prevenir la muerte súbita no es el tratamiento antiarrítmico para prevenir la muerte súbita. Definitivamente y por lejos, el mejor antiarrítmico fármaco que jamás se haya descrito han sido siempre los beta bloqueantes. Fundamentalmente porque previenen fundamentalmente la actividad simpática sobre el miocardio, reduciendo, enlenteciendo la generación de este fenómeno retroalimentado. No vamos a repetir aquí el beneficio de los beta bloqueantes en el estudio CIVIS, en el US Carvedilol, en el Copernicus, de mortalidad en los pacientes con miocardiopatía dilatada, con una reducción por parte del carvedilol del 17%, también documentada para el bisoprolol, metoprolol, atenolol, es decir, hay un efecto de clase muy importante. ¿Qué pasa con la muerte súbita y la digital? La digital es finalmente un fármaco inotrópico positivo. La digital mejora la evolución clínica de los pacientes con insuficiencia cardíaca, mejorando su clase funcional, mejorando el volumen minuto cardíaco, hecho que hace que el paciente se sienta mejor, pueda caminar más distancia, su clase funcional mejora. Pero paradójicamente, como ustedes saben, no mejora la sobrevida en estos pacientes. Y no mejora la sobrevida porque hay un punto que pone
límite a la acción de la digital respecto de estos pacientes. Y el límite es que de vuelta tenemos un factor que aumenta la concentración citoplasmática de calcio intracelular, y aumentando la concentración plasmática de calcio intracelular, aumenta las cargas positivas dentro de la fibra miocárdica. Normalmente la fibra miocárdica es negativa en su interior y positiva en su exterior. La diferencia de potencial, cuanto más grande es, más aleja esa fibra miocárdica de su despolarización. La digital aumenta el calcio intracelular, aumenta las cargas positivas intracelulares, hace más chiquita la diferencia de potencial, acerca un poco más la fibra miocárdica al potencial de disparo, siendo claramente arritmogénica. Este fenómeno hace que, si bien la digital mejora la clase funcional y la función de bomba, reduce la mortalidad por progresión de la insuficiencia cardíaca, aumenta la incidencia de arritmias, equiparando finalmente la mortalidad a la mortalidad del placebo. La muerte súbita básicamente se da en un 90% de los casos con cardiopatía subyacente, macroestructural o no evidenciable por macroestructuras. Este es el ejemplo de las canalopatías de sodio y de potasio. Entonces necesito un miocardio enfermo, necesito un miocardio eléctricamente vulnerable, y esto fundamentalmente lo generan la sobrecarga adrenérgica fundamentalmente. Y necesito gatillos. El gatillo son la isquemia aguda, los trastornos del potasio, los trastornos ácido-base y muchísimos fármacos antiarrítmicos con efecto proarrítmico, al igual que el alcohol y las disautonomías neurovegetativas. Definitivamente, una vez producida la injuria miocárdica, yo tengo que hay un incremento en la incidencia de muerte súbita muy superior en los primeros 3 meses de la instalación de esa injuria miocárdica, es decir, de la instalación del infarto o inclusive después de una cirugía de revascularización miocárdica. Entonces, esto hace concreto que el periodo de espera para el implante de un cardiodesfibrilador deba ser fundamentalmente, después, por ejemplo, de un infarto agudo de miocardio. Si hablamos de prevención primaria y hablamos de pacientes que no han tenido muerte súbita, sin arritmias sostenidas previas, si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menor a 35%, el CDI debe considerarse recién entre las 6 y 12 semanas después del infarto, cuando el paciente esté optimizado con su tratamiento médico y tengamos certeza que este individuo no tiene isquemia residual, porque el primer tratamiento para prevenir la muerte súbita es evitar que este paciente tenga isquemia, es evitar que este paciente esté activado neuroenérgicamente. El motivo, en muchos casos, la función ventricular puede mejorar con el tiempo y el tratamiento adecuado. Es decir, si yo quiero saber con qué fracción de eyección me va a quedar el paciente después de un infarto, lo tengo que hacer un eco recién 12 semanas después del infarto. Ese es el momento en el cual el miocardio atontado está recuperado, en el cual el tratamiento antiisquémico es completo, con lo cual, para entender qué ventrículo va a tener, necesito 3 meses. Las guías recomiendan reevaluar la fracción de eyección ventricular izquierda al menos 40 días después del infarto y al menos 90 días si hubo revascularización antes del implante de un CDI. Si hablamos de prevención secundaria, el paciente ya se murió. Esta es otra historia en estos casos, excepto que
el paciente haya tenido una fibrilación ventricular primaria en los primeros 3 días del infarto, que no tiene valor pronóstico, pero si el paciente tiene muerte súbita luego de la internación, fundamentalmente en estos casos la indicación del cardiodesfibrilador es incuestionable. Bien, analicemos algunas situaciones especiales en cuanto a la muerte súbita. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. Bien. Y en este electrocardiograma en particular, nosotros vamos a observar que el paciente está fuertemente hipertrófico. Nosotros hablamos en la reunión anterior de cuáles son los factores de riesgo para muerte súbita, que son los antecedentes de una muerte súbita, TB no sostenida en Holter o con el ejercicio, respuesta anormal de la tensión arterial en ejercicio, y esto habla del grado de obstrucción al tracto de salida ventricular izquierda que tiene ese paciente hipertrófico, el síncope de causa inexplicada, la historia familiar de muerte súbita prematura y la hipertrofia ventricular izquierda con más de 30 milímetros de mercurio de septum. Más de 2 factores de riesgo, desfibrilador más amiodarona. Un factor de riesgo, decisión individual. Ningún factor de riesgo, ni desfibrilador, ni amiodarona. Ahora, estos factores de riesgo de muerte súbita pueden ser desencadenados por fibrilación auricular, TB sostenida monomorfa, puede haber también stochadans, como bloqueo B completo, presencia de vías accesorias muy frecuentes en la hipertrófica, sobre todo Wolf, isquemia miocárdica a resolver. Estos 5 indican que al haber terreno fértil, yo voy a tener probablemente una muerte súbita. La amiodarona administrada en dosis relativamente bajas logró demostrar una reducción importante de la muerte súbita. La miocardiopatía hipertrófica y riesgo de muerte súbita, fundamentalmente síncopes recurrentes, edad de entre 12 y 35 años, enfermedad que progresa, taquicardia ventricular no sostenida en Holter, aumento de la masa del espesor ventricular izquierdo entre 15 y 30, obstrucción dinámica del tracto de salida ventricular izquierda con un gradiente mayor a 50, isquemia, alteraciones simpáticas, hipotensión arterial en el esfuerzo, dispersión del QRS con aumento del QT. Ya habíamos hablado nosotros del calculador de riesgo para muerte súbita disponible en la página web y cuáles eran los factores que lograban influir esta situación. Hablemos de otro caso particular y hablemos de displasia ritmogénica de ventrículo derecho. Es una patología rara, yo la he visto varias veces, que hablan de una enfermedad de músculo cardíaco en la que el miocardio del ventrículo derecho se atrofia y se sustituye por tejido adiposo o fibroadiposo. No sabemos bien por qué esto ocurre, aparentemente puede haber una causal genética de mutación, de hecho hay antecedentes familiares con un 30% de herencia. Existe una forma llamada displasia ritmogénica familiar aislada del ventrículo derecho, donde la herencia es autosómica dominante. ¿Cuáles son los patrones electrocardiográficos de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho que a mí me hacen pensar en esta patología? Estos pacientes tienen prolongación de la duración del QRS mayor o igual a 110 milisegundos en derivaciones precordiales derechas de B1 a B3 en adultos que no tienen bloqueo completo de rama derecha. Es la más frecuente y se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. Hay una progresión del intervalo QT, aumenta progresivamente el intervalo QT, y este intervalo QT aumenta de manera particular, generando una rampa ascendente de la S en B2
demorada. Ya vamos a ver que esto tiene un nombre particular que es la onda épsilon. La duración del QRS en B1 más B2 más B3, es decir, sumatoria, o en B4, B5, B6, es mayor a 1,2 segundos. Hay una inversión de la onda T en las derivaciones precordiales derechas en mayores de 14 años de edad, con ausencia de bloqueo completo de rama derecha. La famosa onda épsilon, que ahora vamos a ver, y bajo voltaje en las derivaciones de extremidades con menor a 5 milímetros. Este es el patrón de onda épsilon, que no podemos decir que sea patognomónico, pero que es altamente sugestivo de la presencia de una displasia ventricular derecha. Aquí la tenemos, ¿sí? Ampliada. La onda épsilon representa áreas de activación retrógrada del ventrículo derecho como consecuencia de la sustitución fibrosa o fibrodiposa del miocardio. Es decir, el miocardio cambió su calidad histológica y esto genera una activación retrógrada en contra de los vectores normales del ventrículo derecho, generando esta onda épsilon que aquí estamos viendo. Aproximadamente el 30% de los pacientes con miocardiopatía displásica arritmogénica del ventrículo derecho presentan esta onda épsilon. En resonancia, voy a tener un aumento del tamaño de BD, situación de miocardio de BD, sustitución de miocardio ventricular derecho por tejido fibroadiposo, aneurisma de ventrículo derecho, disminución de la contractilidad, se puede asociar a alteraciones de la función contráctil también del ventrículo izquierdo más raramente, y alteraciones importantes de T2, del realce tardío del gadolinio en la miocardiopatía. Fíjense cómo el miocardio es sustituido literalmente por tejido adiposo, generando estos tractos fibróticos con depósito de colágeno intercelular, induciendo esto o facilitando estos tractos fibróticos la generación de circuitos de retroalimentación y arritmia. En cuanto a los criterios diagnósticos para displasia arritmogénica de ventrículo derecho, hay un incremento en la intensidad de la lineal, hay una dilatación del ventrículo derecho, con dilatación también auricular derecha que no se ve en este corte, disquinesia o aneurisma de ventrículo derecho. El diagnóstico altamente probable, 3 o más criterios de estos, probable 2, dudoso 1, y no hay ningún criterio, se descarta por resonancia la displasia arritmogénica de ventrículo derecho. Aquí tenemos la presencia de esta onda épsilon que decíamos, y en este paciente se observó un ventrículo derecho claramente deformado, fíjense, completamente compactado contra el esternón, tanto en el perfil como en el corte horizontal. En estos pacientes hay una pérdida de conexión de los uniones de alta energía de las células miocárdicas, reemplazándose estas conexiones por adipocitos y fibroblastos cicatrizales, ¿sí? Esto induce la generación de esta onda épsilon y así se ve en la macro un ventrículo derecho que prácticamente parece un depósito de grasa, con su onda épsilon que aparece en el 30% de los casos, como vemos aquí. Inversión de la onda T de B1 a B3, onda épsilon, alteraciones de la conducción del ventrículo derecho con retraso de las fuerzas finales ventricular derecha y obviamente la aparición de taquicardia ventricular. En cuanto al tratamiento de la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, fundamentalmente es necesario en estos pacientes hacer test genéticos
Es necesario someterlos a una resonancia magnética resonancia magnética nuclear para hacer el screening diagnóstico que acabamos de ver, y algunos biomarcadores o marcadores, perdón, de muerte súbita importante son la taquicardia ventricular sostenida, la resucitación de una muerte súbita, la disfunción ventricular derecha muy marcada con menos de 35% de fracción de eyección. En estos casos se recomienda la colocación de un cardiodesfibrilador implantable si llegamos al diagnóstico. Respecto del antiarrítmico a utilizar, los beta bloqueantes son el antiarrítmico recomendado. Se empuja al paciente a evitar la realización de ejercicios extremos o cualquier otro trigger que aumente la actividad simpática en estos individuos. Otra causa particular es la sarcoidosis. Es una enfermedad infiltrativa granulomatosa con afectación multisistémica, pulmonares, renales y cardíacas, también en piel. La sarcoidosis cardíaca se da solamente en el 5% de los casos, pero cuando se da puede ser una causal de muerte súbita. Afecta típicamente a individuos jóvenes o adultos de ambos sexos y de mediana edad. Los pacientes cursan con fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, arritmias ventriculares, síncope, eventualmente muerte súbita y adenopatías ciliares bilaterales. El diagnóstico en el eco, vamos a observar hipoquinesia difusa, anomalías segmentarias del movimiento septal sobre todo, o apical. Y el tratamiento fundamentalmente es evitar el depósito de granulomas miocárdicos con corticosteroides. Si hay trastornos de conducción, marcapasos, desfibrilador. Y eventualmente, si la miocardiopatía lleva a una insuficiencia cardíaca refractaria con un consumo pico de oxígeno inferior a 14 mililitros por kilo y por minuto o arritmias ventriculares intratables, el paciente puede ser sometido a un trasplante cardíaco. En cuanto a la clínica de la sarcoidosis, arritmias por trastornos de conducción o por arritmia ventricular, insuficiencia cardíaca, alteración de la arquitectura valvular. Electrocardiográficamente yo puedo observar pseudoinfartos, pericarditis y eventualmente cor pulmonar. El diagnóstico, historia clínica, electrocardiograma Holter, eco transtorácico y cateterismo, resonancia magnética nuclear, que indica la cronicidad del procedimiento, el realce tardío es posiblemente el mejor predictor en estos pacientes para saber si están sujetos o no a muerte súbita, y la tomografía por emisión de positrones también ayuda a identificar los puntos de inflamación. La biopsia endomiocárdica tiene escasa rentabilidad, menos del 25%, y los estudios electrofisiológicos solo tienen valor clínico cuando son negativos. A todo esto vamos a los criterios de Japón de 2016, donde tenemos criterios tipo A, granulomas no caseiformes en la biopsia, que repetimos solamente tiene rédito diagnóstico en el 25% de los casos, bloqueo auriculoventricular, engrosamiento septal, FEI de menos del 50% y realce con gadolinio, tres criterios mayores, o menores como anomalías en el electrocardiograma, defectos de la perfusión en el talio o infiltrado monocítico en la biopsia. En cuanto al tratamiento, corticoides y estrategias antiarrítmicas como marcapasos, desfibrilador y fármacos. En la sarcoidosis, con menos del 35% de
fracción de eyección, está indicada la colocación de un cardiodesfibrilador. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Bien, otra situación especial para la muerte súbita es la amiloidosis. La amiloidosis fundamentalmente es el depósito de amiloide, que es una proteína filamentosa de una, eh, de una, de un pliegue, se pliega inadecuadamente, transformándose en una basura intersticial que puede, al igual que la fibrosis, generar mecanismos de reentrada y eventualmente generar arritmia compleja. Esto fundamentalmente también puede darse a nivel del sistema nervioso central con el depósito de proteínas tau y el amiloide puede ser sistémico o localizado. Lo sistémico, amiloidosis primaria, discrasias del inmunocito, es decir, son fenómenos que tienen que ver con procesos inflamatorios crónicos progresivos, amiloidosis asociada a hemodiálisis, también por procesos inflamatorios crónicos progresivos vinculados a la insuficiencia renal crónica, amiloidosis hereditaria familiar, como fiebre mediterránea, o polineuropatía amiloidótica familiar. La amiloidosis localizada puede ser por vejez o por trastornos endocrinos. Tenemos tres tipos de amiloide o de depósito de amiloide: la proteína AL, fundamentalmente secundaria a trastornos oncológicos crónicos por proteólisis, al amiloide AA, que fundamentalmente es secundario a procesos inflamatorios crónicos, como por ejemplo la infección por bacilo de Hansen, de lepra o cualquier proceso inflamatorio crónico, como se ve, por ejemplo, en la diálisis. En estos casos hay activación macrofágica de las células hepáticas y la generación de esta proteólisis y el depósito de proteína A. Y finalmente la genética, que es el ATTR, que se da por transtiretina mutada. Nosotros habíamos visto el año pasado amiloidosis en miocardiopatías. Definitivamente estos pacientes cursan con placas beta-amiloides cerebrales, con ovillos neurovasculares, con fuerte estrés oxidativo y pérdida de las capacidades cognitivas. Nosotros podemos suponer amiloidosis cuando vemos anillos de depósito alrededor de los glomérulos, trastornos de piel en semimucosas como lengua o aparato genital. La realidad es que estos pacientes tienen un incremento del espesor miocárdico, no por miocardio en sí, sino por el depósito de estas proteínas mal plegadas. En cuanto a la amiloidosis primaria, afecta un 20% al corazón, el paciente siente insuficiencia cardíaca y palpitaciones, y fundamentalmente hay que hacer diagnóstico diferencial en la amiloidosis con isquemia, infarto de miocardio, valvulopatías. En el eco tenemos engrosamiento de la pared y de las válvulas. El ecografista entrenado puede llegar a ver lo que denomina vidrio esmerilado con birrefringencia característica de textura granular de este miocardio. Entonces, si yo tengo en el electrocardiograma bajo voltaje o en el eco un septum de más de 12 con disfunción de la relación E', fundamentalmente tengo sospecha de amiloidosis. Si nada de esto ocurre, no tengo el derecho de seguir investigando amiloidosis. Las manifestaciones electrocardiográficas dependen del grado de infiltración, pudiendo llegar a ser básicamente microvoltaje como manifestación típica o
trastornos de conducción auriculoventricular, como en este caso un pequeño bloqueo AB de primer grado con P mitral. O dar trastornos de conducción muy graves, como en este caso un bloqueo completo de rama izquierda muy aberrante. Este es un caso típico de microvoltaje. Voy rápido porque estas cosas ya las vimos. En el eco la presencia de un patrón granular es de utilidad limitada, es muy variable respecto del operador. La disfunción diastólica es un hallazgo ecocardiográfico por antonomasia. Estos pacientes tienen una insuficiencia cardíaca con fracción de disección relativamente preservada. El depósito amiloide afecta la distensibilidad del ventrículo, lo que traduce en disminución de la velocidad del ventrículo a través de la válvula mitral. Y entonces, cuando yo tengo este tipo de manifestaciones ecocardiográficas, lo que yo llevo al paciente es una resonancia magnética nuclear como estudio inmediatamente positivo. Si hay criterios diagnósticos en la resonancia, no avanzo en ningún otro tipo de diagnósticos cardiológicos. El diagnóstico cardiológico ya lo tengo. Lo que me tengo que preguntar es qué tipo de amiloidosis tengo. Y aquí voy a cámara gamma. Hago una gamografía, una cámara gamma con tecnesio 99. Esto se ha propuesto como una técnica interesante para distinguir entre los tipos de depósito de amiloide. Si la captación es positiva, tengo una amiloidosis de origen congénita con TTR y entonces un espectro diagnóstico terapéutico particular. Y si es negativa, no es amiloidosis por TTR, y entonces pensamos en amiloidosis como fenómeno paraneoplásico o derivado de procesos inflamatorios crónicos. Los correlaciones de los pacientes con amiloidosis TTR, ya sea hereditaria o senil, captan tecnesio, mientras aquellos que tienen AL no la captarían. Si la TTR es positiva, hago estudios genéticos para intentar verificar el riesgo de la familia para de poseer esta enfermedad. ¿Cuándo y dónde biopsiar? Fundamentalmente cuando tengo manifestaciones clínicas subjetivas, se utiliza una técnica de rojo Congo con biopsia miocárdica, rectal o del órgano afectado. Si esta técnica es positiva, fundamentalmente tengo el diagnóstico a la mano. Bien. Es importante para prevenir la muerte súbita atender el estado nutricional, limitar las disfunciones endocrinas, limitar la anemia y obviamente hacer un sostén psicológico de los pacientes. Tratamiento con beta bloqueantes luminales corticoides, es decir, el tratamiento básico de un paciente con insuficiencia cardíaca es indicación 1A para prevenir la muerte súbita. Dado que el primer tratamiento antiarrítmico no es un antiarrítmico en estos pacientes, sino que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La colocación de un cardiodefibrilador en la miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica con FEI inferior al 35% es algo evaluable, razonable en todos los pacientes con este perfil. Bien, pero vayamos a otro problema. ¿Qué pasa si se trata de un paciente con una miocardiopatía dilatada no isquémico-necrótica y fracción de eyección de menos del 35%? Y si la miocardiopatía no es isquémica, y aquí el Danish, un estudio dinamarqués de cohorte, nos intentó dar una explicación
mediante el estudio de la evolución de pacientes a los cuales se les había colocado un CDI y que padecían una miocardiopatía dilatada no isquémica. El estudio DANIS, desfibrilador automático implantable en pacientes con insuficiencia cardíaca no isquémica, reunió a 556 pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática de fracción de eyección de menos del 35% y los separó en dos grupos. Uno al que le implantó un desfibrilador a la mitad y a la otra mitad no. Todos ellos con tratamiento a full para insuficiencia cardíaca. Después del seguimiento promedio de 67 meses, se observó una mortalidad de 120 pacientes, 21,6% en el grupo DAI, y 131 pacientes, 23,4% en el grupo control. El RR fue de 0,17 y el intervalo de confianza del 91% con una P no significativa. El implante de AI en prevención primaria de muerte súbita en estos pacientes se asoció a una disminución significativa de la muerte súbita, pero no disminuyó la mortalidad total de estos pacientes. La realidad es que las curvas fueron bastante controversiales. En el control, es decir, si hablamos de eventos acumulativos, los pacientes con menos de, perdón, si, en un seguimiento a 8 años, vemos que los pacientes con un desfibrilador tuvieron menor incidencia de mortalidad hasta el 7º año de seguimiento, en el cual respecto de los pacientes de control, no solo no mostraron mantener el beneficio, sino que mostraron un aumento inclusive de la mortalidad en estos pacientes. ¿Qué es lo que pasó en este estudio y cuál es la conclusión de oro? Vemos que en cuanto a todas las causas de mortalidad no hubo diferencia, en cuanto a la muerte súbita sí la hubo, pero miren esto, todas las causas de mortalidad en pacientes con menos de 68 años mostró diferencias significativas. Pero en los pacientes con más de 68 años, el grupo ICD, el grupo desfibrilador, mostró más mortalidad que el grupo no desfibrilador. Esto lleva a una conclusión muy interesante. La conclusión muy interesante es que los pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémico necrótica mayores de 68 años, no hay razón para colocarles un desfibrilador cuando la fracción de eyección es inferior al 35%. En cambio, en los pacientes con FEI menos del 35% y miocardiopatía no isquémico necrótica, hay beneficio para colocar un desfibrilador. Dicho de otra forma, los pacientes con menos de 68 años y miocardiopatía dilatada no isquémico necrótica se benefician con un desfibrilador, mientras que los pacientes que tienen más de esta edad no se benefician. Bueno, esto repite un poco lo que acabamos de ver y lo que acabamos de decir respecto de hipertrófica y demás. Bien, hasta aquí la charla de hoy.